Decían que la mente podía oscurecerse mucho antes de que el cuerpo fallara, no por pena, ni por miedo, sino por algo más pesado, un peso que se asentaba detrás de los ojos y arrastraba a la persona hacia adentro, como si el mundo mismo se estuviera apagando. En el siglo XII dieron a ese peso un nombre: bilis negra. Una fuerza que enlentecía el pensamiento, nublaba el juicio y apagaba la voluntad. Y en ninguna parte esa lucha contra la pesadez se sentía de forma más silenciosa que dentro de un monasterio a orillas del Rin, un lugar donde los días no eran marcados por las estaciones, sino por la disciplina. Hildegard vivía allí antes de tener una voz en el mundo, antes de las cartas de los obispos, antes de las visiones que inquietarían a los reyes. Era simplemente una mujer que intentaba entender por qué el espíritu humano podía hundirse incluso en una vida construida sobre la oración. Su respuesta no comenzó con milagros, comenzó con comida. Comida dura, amarga, disciplinada. Del tipo que no ofrecía consuelo, solo propósito. Del tipo que sabía a resistencia. En una época en la que la medicina temía más al desequilibrio que a la infección, Hildegard quería que el cuerpo era un campo que podía endurecerse o ablandarse según lo que uno pusiera dentro de él. Así que, cada mañana, mientras el monasterio aún permanecía en silencio, ella preparaba siempre el mismo remedio extraño. Una mezcla de trigo y especias pensada no para placer la lengua, sino para corregir aquello que arrastraba la mente hacia la oscuridad. Sin dulzura, sin recompensa, solo la convicción de que lo que entraba en el cuerpo podía traerlo de vuelta hacia la claridad. 800 años antes de que los médicos entendieran la depresión, ella intentó tratarla con convicción y con una receta. Y para la gente de su tiempo, eso bastaba para intentarlo. Nació en un siglo que creía que el cuerpo humano reflejaba la tierra misma. No en poesía, sino en práctica. Para un sanador medieval, una persona estaba moldeada por las mismas fuerzas que daban forma a los ríos y a las cosechas: calor y frío, humedad y sequedad, ascenso y descenso. Cuando una de esas fuerzas se volvía más fuerte que las demás, la persona se quebraba. Esta era la era de la medicina humoral. La sangre traía calor, la flema traía quietud. La bilis amarilla encendía el fuego, la bilis negra lo pesaba todo. Los médicos no buscaban causas ocultas bajo la piel, buscaban desequilibrio, la fuerza que había subido demasiado o caído demasiado. Y cuando nombraban la bilis negra se referían a algo muy real, una pesadez en el pensamiento, una niebla lenta en la mente, un tirón hacia adentro que dejaba a la persona sin agudeza ni voluntad. Hildegard creció dentro de ese modo de ver el mundo, pero no se limitó a repetirlo, lo moldeó. Disibodenberg, el monasterio donde pasó su juventud, no era un santuario silencioso, era un lugar donde política, enfermedad, oración y trabajo manual se cruzaban cada día. Los monjes copiaban manuscritos en salas oscuras. Llegaban viajeros enfermos después de largos caminos. Los campos necesitaban ser trabajados. Las comidas eran sencillas y escasas. La mayoría de los niños que entraban en la vida conventual se diluían en la rutina. Hildegard no. Observaba los ritmos del lugar, cómo los monjes se cansaban en invierno, cómo los novicios se debilitaban durante los ayunos, cómo las enfermedades iban y venían con las estaciones. Veía patrones que otros ignoraban. Y en los márgenes de ese mundo estricto empezó a formar ideas que no aparecerían en los textos médicos hasta siglos después. Que la comida influía en la claridad, que la emoción tenía peso, que la mente y el cuerpo eran inseparables, y que la sustancia más pequeña podía inclinar a una persona de nuevo hacia el centro. La mayoría de los sanadores de su tiempo trataban síntomas. Hildegard
observaba las corrientes que había debajo. Sus ideas no crecieron en la calma. La tensión fue la verdadera compañera de su vida adulta temprana. Indisi Bodenberg había llegado a ser priora, la líder de la pequeña comunidad de mujeres que vivían junto a los monjes. Era un cargo de responsabilidad, pero no de libertad. El abad, Kuno, controlaba el dinero, las tierras y las decisiones. Cada petición pasaba por él, cada movimiento dependía de su permiso. Y la creciente influencia de Hildegard lo inquietaba. Ella había comenzado a compartir sus visiones no solo con sus hermanas, sino también con sacerdotes y eruditos que visitaban el monasterio. Sus escritos circulaban silenciosamente, sus ideas comenzaban a atraer atención. Para una mujer del siglo XII, esto era inusual. Para una mujer dentro de la iglesia, era peligroso. Cuando anunció su deseo de trasladar a su comunidad a un nuevo convento en Rupertsberg, uno que daría independencia a sus monjas, Kuno se negó de inmediato. Se intercambiaron cartas, las discusiones se afilaron, la disputa se alargó durante meses. Entonces Hildegard colapsó. Más tarde escribió que su cuerpo perdió su fuerza y que permaneció postrada en cama mientras el conflicto se endurecía alrededor. Algunos afirmaron que exageraba para forzar la mano del abad. Otros creyeron que la tensión realmente la había quebrado. De una manera u otra, algo cambió. El arzobispo intervino. Se concedió el permiso y Hildegard se levantó de su cama con una claridad que igualaba la convicción que había llevado dentro durante años. Su traslado a Rupertsberg no fue solo una mudanza, fue una declaración. Ella iba a dirigir, iba a escribir, iba a hablar. Y dentro de esa nueva abadía se pusieron los cimientos de los textos médicos que sobrevivirían a imperios. Su conflicto con Kuno no fue solo política, fue el crisol que formó a la mujer que creía poder entender las corrientes ocultas del cuerpo y corregirlas. Porque ella había vivido el desequilibrio, había visto lo que podía hacer, y pasaría el resto de su vida intentando deshacerlo. Hildegard no trataba la enfermedad como lo hacían la mayoría de los sanadores de su siglo. Los médicos de la época se centraban en los síntomas: calor, hinchazón, tos, debilidad. Los sanadores monásticos dependían de la tradición, recetas copiadas de antiguos textos griegos y romanos o remedios transmitidos de un huerto de hierbas a otro. Hildegard se acercaba al cuerpo de otra manera. Creía que la enfermedad tenía dirección, que la bilis negra caía, que la flema subía, que la sangre calentaba, que la bilis amarilla quemaba. Para ella, los síntomas no eran la enfermedad, eran señales del movimiento dentro del clima interior del cuerpo. Esta perspectiva daba a su medicina una precisión poco habitual. Describió cómo actuaban ciertos alimentos sobre el cuerpo. El hinojo, escribió, lleva calor al pecho. El galangán abre los pulmones y afina la respiración. Los granos enteros anclan el estómago. La canela mueve la circulación hacia la claridad. El regalizo suaviza la aspereza tanto en el cuerpo como en la mente. Ninguna de estas afirmaciones coincide con la ciencia moderna, pero revelan una mente atenta a los patrones. ¿Quién se debilitaba en invierno? ¿Quién mejoraba después de ayunar? ¿Quién empeoraba al comer carnes pesadas o grasas francias? Y en una época sin microscopios ni análisis de sangre, los patrones eran lo más cercano a la verdad. Sus observaciones iban más allá de las hierbas. Aconsejaba evitar alimentos que crecían demasiado cerca de la tierra, porque creía que llevaban consigo la pesadez del suelo. Afirmaba que las personas de ojos azules eran más susceptibles a la debilidad porque sus cuerpos tomaban más del aire. Escribía que limpiar los dientes después de las comidas prevenía la putrefacción de las gullas. Ideas extrañas, sí, pero cada una enraizada en algo real que ella había visto o sentido. Hildegard no adivinaba. Organizaba, observaba, registraba. Y el remedio que diseñó contra la bilis negra nació de esa misma disciplina. Una receta construida no para el gusto, sino para la alineación.
una forma de desplazar de nuevo el peso del cuerpo hacia el equilibrio. Su remedio empezaba con amargor. Instruía a los pacientes a mezclar harina de trigo con especias escogidas no por su sabor, sino por su fuerza. Nuez moscada, aguda y cálida, canela, seca y ascendente, clavo, cortante y penetrante. Molidas juntas y formadas en pequeños panes o tortas, daban como resultado un alimento que rechazaba la suavidad. Hildegard creía que la bilis negra espesaba el pensamiento, lo volvía lento, pesado, resistente. Y una mente pesada, escribió, necesitaba un remedio con calor, sequedad y firmeza. Estas tortas contenían las tres cosas. No había dulzura para suavizarlas. El azúcar era raro en Europa, un lujo reservado a reyes y mercaderes. Incluso la miel era preciosa. Una monja nunca la desperdiciaría en medicina. Así que las tortas salían duras, secas, amargas contra la lengua. Para la mayoría de la gente probablemente se sentían más como castigo que como cura. Pero la medicina medieval no buscaba consolar, buscaba corregir. Para Hildegard, cada ingrediente tenía dirección. La nuez moscada empujaba hacia abajo, forzando la circulación de los humores estancados a través del cuerpo. La canela se elevaba hacia arriba, rompiendo la niebla que se reunía cerca de la mente. El clavo cortaba de lado a lado, removiendo lo que ella llamaba vapores perezosos. El trigo lo anclaba todo, dando peso al remedio. «Comedlas a menudo», escribió. «No una vez, no de vez en cuando, a menudo». La repetición importaba, porque el cuerpo, en su forma de pensar, no podía corregirse con un solo acto. Necesitaba ritmo. La comida debía empujar contra el desequilibrio del mismo modo que la marea empuja contra la orilla, no con violencia, sino con constancia. Esta fue su respuesta a la bilis negra, un alimento disciplinado hecho de especia y grano, construido para obligar al cuerpo a volver al movimiento. Durante siglos después de su muerte, estas pequeñas tortas amargas siguieron apareciendo en manuscritos, no porque fueran agradables, sino porque representaban la creencia más profunda de la Edad Media, que la curación empezaba con control, y el control comenzaba con lo que uno tragaba. No todos sus remedios eran duros. Uno de los más inusuales, y quizás el más revelador, era un tónico hecho con violetas hervidas en vino. Para la mente medieval, las violetas enfriaban el cuerpo, atenuaban las fiebres, calmaban el calor en los pulmones y apaciguaban la agitación. Eran flores de calma. Pero Hildegard las combinó con galangal, una raíz tan intensa que los mercaderes la guardaban en pequeñas bolsas de lino para evitar que su olor dominara a los demás productos. Unió deliberadamente los opuestos, violeta fría para suavizar la pesadez, galangal caliente para elevar la respiración, regaliz para unir a ambos en una bebida que llevara calor sin quemar. Este era su remedio cuando alguien sentía el peso de la bilis negra presionando el pecho, cuando la respiración se volvía superficial, cuando el pensamiento se enlentecía, cuando el mundo se sentía apagado en los bordes. Para un lector moderno puede sonar a superstición, pero en el siglo XII el vino era medicina, una de las pocas sustancias lo bastante limpias como para beberse con relativa seguridad. Las flores infusionadas en vino transmitían sus propiedades al cuerpo de forma más suave que al comerlas enteras. Y las violetas, a diferencia de muchas hierbas, abundaban. Crecían en pequeños grupos junto a los muros, a lo largo de los caminos, a la sombra de los árboles. Incluso el monasterio más pobre podía recogerlas. Así que el tónico era accesible, algo raro en la curación medieval. No era dulce, no era reconfortante,
pero estaba equilibrado. Y el equilibrio, para Hildegard, era el primer paso para salir de la oscuridad. El vino de violetas no prometía alegría, prometía respiración, claridad, un momento en el que la mente pudiera elevarse de nuevo. Y para un mundo regido por los humores, eso era razón suficiente para beberlo. Sus textos contienen ideas que hoy parecen extrañas, pero cada una ilumina cómo se entendían a sí mismos los hombres y mujeres medievales. Creía que los dientes no se deterioraban por la edad, sino por alimentos que debilitan las encías, y recomendaba enjuagar la boca con vino infusionado con ceniza de vid. Escribió que los ojos reflejaban los elementos, azules para el aire, marrones para la tierra, verdes para el equilibrio entre ambos. No era poesía, era diagnóstico. Advertía que las fresas eran poco saludables porque se extendían directamente sobre el suelo y llevaban la firma de la tierra. Aconsejaba comer hinojo a diario, afirmando que aclara el corazón, no en sentido metafórico, sino físico. Describía cuánta sangre debía extraerse durante una sangría, exactamente la cantidad que una persona sedienta podría tragar de un solo trago. Daba instrucciones para purgar el estómago con vino caliente y para despertar los sentidos perezosos con hierbas cálidas colocadas sobre la lengua, y explicaba el estornudo, no como reflejo, sino como el alma sacudiendo al cuerpo para despertarlo cuando los líquidos se volvían demasiado lentos. El lector moderno sonríe ante estas imágenes, pero cada una refleja una verdad de su tiempo, que la salud no era la ausencia de dolor, sino la presencia de movimiento, flujo, circulación, equilibrio. En su mundo, una persona no estaba curada cuando desaparecían sus síntomas, estaba curada cuando su clima interior volvía a su estación correcta. Sus creencias extrañas no eran simples errores, eran intentos de trazar un mapa de un cuerpo que nadie podía ver aún desde dentro. Y dieron forma a sus remedios, incluido aquel en el que más confiaba cuando la bilis negra se adueñaba de alguien. Hildegard no se desvaneció en silencio. Sus cartas llegaron a reyes, emperadores, abades y eruditos. Su música siguió circulando mucho después de su muerte. Sus escritos médicos sobrevivieron a guerras, reformas y siglos de cambio. Pero su influencia nunca fue estridente. Se movió como sus remedios. Lenta, constante, intencional. En vida, predicó en público, un privilegio extraordinario para una mujer de la Iglesia. La gente no se reunía por espectáculo, sino por claridad. Su lenguaje era exacto, sus metáforas enraizadas en la naturaleza. Su autoridad nacía de la disciplina, no del cargo. Veía el cuerpo humano como un paisaje con estaciones, tormentas y ríos. Y aunque la medicina moderna ya no habla su idioma, sus escritos revelan algo intemporal. Que los seres humanos deseaban entenderse a sí mismos mucho antes de que la ciencia pudiera explicarlos. Sus remedios, las tortas amargas, el vino de violetas, ya no se usan hoy, pero muestran cómo luchaba su mundo sus batallas, con lo que podían tocar, con lo que podían cultivar, con lo que podían moler entre piedra y mano. La comida no era consuelo. La comida era alineación. La comida era medicina. Y con esa creencia, Hildegard formó una tradición silenciosa dentro de su abadía, una que trataba la pesadez de la mente con la misma seriedad que la enfermedad de la carne. Su mundo se ha ido, pero la disciplina con la que lo abordó sigue siendo visible en las páginas que dejó atrás. Vivió en un siglo que temía más al desequilibrio que al dolor. Un siglo que buscaba señales dentro del cuerpo, del mismo modo que los campesinos buscaban señales en el cielo. Y Hildegard,
una mujer nacida en la oscuridad, criada detrás de muros de piedra, formada por el conflicto y la convicción, pasó la vida intentando entender esas señales. Su remedio contra la bilis negra puede parecernos extraño ahora, duro, seco, implacable, pero revela cómo intentaba su mundo levantarse de la pesadez, no con indulgencia, sino con disciplina, no con evasión, sino con repetición, no con dulzura, sino con intención. Su época creía que la claridad podía recuperarse mediante pequeños actos cumplidos con fidelidad, una mezcla de especias y grano, una copa de vino con violetas, un ritmo de alimentación pensado para estabilizar el clima interior del cuerpo. Que funcionara o no ya no es la pregunta. Lo que queda es el esfuerzo, la creencia de que una persona podía participar en su propia curación a través de lecciones hechas cada día. Hildegard escribió para un mundo sin médicos, como los conocemos hoy, sin instrumentos, sin anatomía, solo observación, patrón y cuidado. Y bajo esa luz, su remedio no es una simple curiosidad del pasado. Es un fragmento de un intento de siglos de entender por qué la mente humana puede volverse pesada y cómo, con suficiente disciplina, puede elevarse de nuevo.